El factor de potencia y su corrección, ya sea en sistemas eléctricos de tipo residencial, comercial o industrial, abundan lo que se conocen como cargas inductivas. Esas cargas inductivas son aquellas que tienen los motores de aires acondicionados, los sistemas de refrigeración, los motores de inducción industriales que manejan grandes cargas, las lavadoras en nuestra residencia, los transformadores eléctricos, ya sea en sistemas de media, de baja o de alta tensión. Toda esa carga inductiva tiende a tener un factor de potencia bajo y sobre todo en atraso, por ser cargas inductivas. Eso se puede distinguir a través de las gráficas que nos muestran el comportamiento VT, IT y potencia en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de corriente, que sería de color rojo, la gráfica de voltaje en un color púrpura o morado, y vemos que existe un desfase entre la corriente y el voltaje, un desfase que es representado por un ángulo θ, relacionado entonces con el factor de potencia o coseno del ángulo. De esa forma, ese desfase causa una pérdida de potencia que lo vemos en la curva de potencia en el tiempo. Estos tramos de potencia negativa representarían pérdidas por cada ciclo, y a 60 ciclos por segundo, en un segundo tendríamos 60 veces estas pequeñas pérdidas que se ven aquí en el diagrama de potencia en el tiempo. Por lo tanto, es necesario, para mejorar la calidad de energía, corregir el factor de potencia. Y la corrección del factor de potencia no es más que el proceso de incrementar el factor de potencia sin alterar el voltaje o corriente de la carga original. De esa forma estaremos estudiando el factor de potencia y su corrección a través de un problema práctico. Para analizar el factor de potencia y su corrección, veamos un problema que hicimos anteriormente. Para una carga con una impedancia de 16.36 más J6.62 ohmios, se tiene una potencia de 12 kW y una potencia reactiva de 5 kW en consumo, tanto para una resistencia como para una inductancia. La potencia aparente es de 13 con ángulo de 22.63 grados kVA y el factor de potencia es de 0.923 en atraso. Se requiere entonces mejorar el factor de potencia de 0.923 a 0.99. ¿Cómo se mejora el factor de potencia de 0.923 en atraso a 0.99 en atraso? Lo primero que hacemos es dibujar el triángulo de potencia inicial, es decir, para nuestro primer sistema. Tenemos entonces que P vale 12 kW, que estaría aquí en azul. En rojo ubicamos la carga reactiva, que sería de 5 kW y que la colocamos en forma positiva porque es una carga de tipo inductiva, y ponemos S1 en el triángulo, que estaría representando nuestra carga de 13 kVA con el ángulo 1, Z1 de 22.63 grados. Lo que decíamos es mejorar el factor de potencia 0.99. Por lo tanto, obtenemos un triángulo 2 con un ángulo 2 que nos estaría dando 8.11 grados. Significa que para mejorar el factor de potencia, el ángulo debe disminuir desde Z1, que es 22.63 grados, a Z2, que sería 8.11 grados. Con el valor de P, que se mantiene como 12 kW, podemos encontrar Q2 a través de P2 y el ángulo Z2 utilizando la función trigonométrica de tangente, de tal forma que Q2
sería igual a 12 kilowatts por tangente de 8.11 grados, lo que nos daría una potencia reactiva de 1.71 kilowatt. Para encontrar el valor de la carga capacitiva que debemos de acoplar con nuestra carga 1, que va a ser conectada en paralelo un capacitor, entonces relacionamos la carga Q1 con la carga Q2, de tal manera que QC, que es la carga del capacitor, será igual a Q1, que es 5 kW, menos Q2, que es 1.71 kW, dándonos entonces que la carga del capacitor debe ser de 3.29 kW. Con esta ecuación de la carga del capacitor igual al voltaje RMS al cuadrado entre la reactancia capacitiva, podemos encontrar entonces, despejando, el valor de dicha reactancia, dividiendo 480, que es el valor RMS al cuadrado, entre la carga reactiva, que sería 3.29 por 10 a la 3 voltios amperios reactivo, lo que nos da un resultado como reactancia capacitiva de menos J, 70.03 ohmios. Y de ahí entonces obtenemos el valor del capacitor, 1 entre W por XC, sabiendo que W va a ser igual a 2pi por F. Y entendemos que la frecuencia, como es un sistema eléctrico de tipo nacional o americano a 60 Hz, podemos encontrar un capacitor para él que sería aproximadamente igual a 37.88 microfaradios. De esa forma podemos obtener la relación de corriente a través de V entre XC, sabiendo que es 480 grados entre la reactancia capacitiva, lo que nos daría una corriente de 6.85 con ángulo de 90 grados. Si queremos obtener el valor de la corriente que hay que inyectar al nuevo sistema, sería igual a IL más IC. Tenemos entonces que IL es el valor de la corriente anterior, que era de 27.08 con ángulo de menos 22.63, sumado a la corriente del capacitor, que es 6.85 con ángulo de 90 grados, para un total de una nueva corriente de 25.25 con ángulo de menos 8.12 grados, dándonos entonces que la nueva corriente a inyectar en el sistema es menor, es decir, de 27.08 pasó a 25.25, lo que nos conduce a pensar o analizar que las pérdidas en los alambres serán menor, porque las pérdidas se contabilizan a través de la ecuación de Joule, que es I cuadrado por la resistencia. Entonces el valor de I va a disminuir, por lo tanto las pérdidas resistivas en el alambre, en los conductores, van a disminuir. Esto nos da un valor de potencia aparente en S2, que en el triángulo ya la vemos menor que a S1, y que el resultado nos va a dar que 12 al cuadrado, que es la potencia real, más la nueva carga Q2, que es 1.71 al cuadrado, lo que nos da un total de 12.12 kilovoltios amperios, que entonces disminuirá la potencia aparente entregada de la fuente a la carga, que anteriormente era de 13 kVA, a una disminución de 12.12 kVA con un ángulo de 8.11 grados. Es decir, que la nueva potencia aparente es casi 1 kVA menor que la potencia anterior, facilitando entonces que la energía entregada a la carga será menor. Por lo tanto, la calidad de la energía en el nuevo sistema, con un factor de potencia de 0.99 en atraso, significa mejoras a nuestro sistema eléctrico. La pregunta que se nos hace es: ¿qué le sucede al flujo de potencia en la fuente o generador? Significa que el flujo de potencia
en cuanto a carga reactiva y potencia aparente disminuye. Cambia el valor de Z equivalente, vemos que el valor de Z equivalente nuevo es de 18.81 con una carga de 2.68 imaginaria o carga reactiva, lo que significa que la carga sí disminuye de Z1, que era 6.82 como carga reactiva, 2.68 en la nueva carga reactiva, combinando la carga Z1, que era la resistencia del inductor, con la carga en paralelo del capacitor, compensando entonces las cargas reactivas y mejorando nuestro sistema de potencia. La otra pregunta que se nos hace es: ¿cambia el valor de potencia aparente, de potencia real o de Q? En el generador vemos que la potencia aparente y la potencia reactiva sí cambian, pero la potencia real sí se mantiene porque es la que consume nuestro sistema de carga eléctrica a través del efecto resistivo en la carga. De esta manera podemos tener claro un mejoramiento de un problema con una carga inductiva conectando un capacitor en paralelo para mejorar o corregir su factor de potencia de 0.923 en atraso a 0.99 en atraso, y nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que efectivamente el mejoramiento del factor de potencia mejora nuestro sistema eléctrico y por lo tanto disminuye las cargas generadas en el sistema de generación.